Señorías del Partido Popular, ¿es libertad o es adoctrinamiento lo que se está haciendo con los niños en los patios de los conciertos de los centros concertados hoy? ¿Libertad o adoctrinamiento, señorías? Utilizar lamentable y vergonzosamente a los niños, a menores, con lectura de manifiestos. Eso es manipulación. La educación especial, los centros de educación especial no se van a cerrar, señorías. Dejen de jugar con la vulnerabilidad de las familias, dejen de engañar y de enfrentar a este Gobierno con algo tan delicado y tan sensible como es la discapacidad. Es simplemente ruin. Presentes 102 más 240 votos emitidos telemáticamente, sí 69 más 108 votos emitidos telemáticamente, no 33 más 115 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 17 votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. De Educación ha aprobado hoy la Ley CELA con la oposición del PP, Vox y Ciudadanos. Mientras debatían en el interior del Congreso, fuera pasaba esto. Más de un centenar de personas se han concentrado a las puertas con lazos y globos naranjas para protestar contra el texto, al grito de "fuera la Ley CELA", "la concertada existe" o "la especial sí importa". Vamos a empezar abordando desde tres aspectos fundamentales de la educación. Uno, le daremos voz al Partido Socialista en la provincia de Córdoba, donde su secretaria de Educación nos hablará del aspecto ideológico que conlleva la ley, de ese aspecto que busca una ley que busca la igualdad fundamentalmente y esa libertad que clamaba la derecha sea la que realmente movilice y mueva el espíritu de la misma. También nos va a acompañar Inma, que es la secretaria de organización del Partido Socialista en Alcolea y que es una referente a día de hoy en el movimiento asociativo de padres y madres de alumnos, con lo que yo te doy las gracias por participar, porque estás muy involucrada en ello. Y por último, Esther Ruiz, ¿no? Que la compañera que forma parte de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Andalucía y que además tuvo la suerte y el honor de ser la responsable de educación durante un tiempo en el gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba y que tuve la suerte de poder compartir con ella un tiempo de trabajo precioso en el gobierno de Andalucía. Pues yo le doy la palabra a Mamen González, secretaria de Educación del Partido Socialista en la provincia de Córdoba. Pues muy buenas tardes y muchas gracias, Alberto. Lo personifico en ti, pero gracias a la agrupación del PSOE en el Distrito Sur de Córdoba por invitarme, por formar este magnífico encuentro donde podamos debatir en un día como hoy, como tú dices, del 25 de noviembre, que deberíamos de recordar y de poner en valor que todavía sigue habiendo una gran discriminación hacia la mujer, que todavía no se nos reconoce como
valora, y sin un sistema educativo donde a los niños y a las niñas de chiquitos se les enseñe que todos somos iguales, seguramente de muerte y de violencia machista. Agradecer también a las compañeras, tanto a Inma como a Esther, que se presten a esto. Es importante que nos den nuestros espacios para poder construir lo que queremos. Entonces, hablemos de educación, hablemos de esta magnífica ley que con mucho trabajo, con mucho diálogo, estamos sacando delante el Partido Socialista, como es la LOMLOE. ¿Y por qué la LOMLOE? ¿Por qué ahora? Era realmente necesario y es un sí rotundo. Es un sí rotundo, lo primero porque en el 2013, allá cuando se aprobó parte del Partido Popular solitario de la ley educativa de la LOMCE, esa ley BEP, que todos tenemos en nuestra memoria, una ley lesiva contra el sistema público de educación, pues consiguió esa ley, eso sí, un amplio consenso de toda la oposición, que firmamos un acuerdo en julio de 2013 en el que decíamos que en el momento en que el Partido Popular saliera del gobierno, derogaríamos esa ley. Para derogar esa ley, desde luego tenemos que plantear una alternativa. Y la alternativa no es reinventar la rueda, no, es coger la LOE, que era la ley anterior que había en el 2006, y adaptarla a los tiempos actuales. Es verdad que no podíamos derogar una ley del 2013 simplemente sustituyéndola por otra del 2006. No tiene sentido, la sociedad ha cambiado, los retos han cambiado, está muy actualizada. Y eso es esta LOMLOE. Esta LOMLOE que quiere acabar con toda esa segregación que trae consigo la ley BERT, que hacía unos itinerarios donde iba poco a poco el tronco que empezaba en la infantil con los niños, iban saliendo muchísimas ramas para que se escaparan los pequeños que no iban adentrándose dentro de ese estándar que querían marcar y que solo aquellos que tenían grandes recursos o grandes capacidades podían afrontarlo. Nosotros, evidentemente, creemos en un sistema educativo que da oportunidades y para ello necesitábamos una ley que fuese mucho más integradora como es esta LOMLOE. Teníamos que acabar con esa tasa de repetición que se había aumentado en esta década de la LOMCE y también con el fracaso escolar, que es el gran reto que tenemos que afrontar y para el que se ha estudiado muchísimo, muchísimo y construido una ley fuerte para, sobre todo, afrontar ese reto y adaptarnos también a los índices que tenemos en el resto de países europeos de nuestro entorno. ¿Cuáles son esos objetivos de esta LOMLOE que traemos? Sobre todo, garantizar y devolver la equidad a nuestro sistema educativo. Todos y todas tenemos que tener derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Luego hablaremos de todos esos bulos que ha ido soltando la derecha para confundir sobre una buena ley que hace falta y sobre todo una ley muy consensuada, que luego hablaré también de los datos en que se basa esta afirmación. Queremos también, esta ley trae un proyecto de reforma curricular íntegro, donde tenemos que modernizar nuestra educación, donde damos muchísima más potestad a los centros educativos para que puedan adaptar esos currículos y sobre todo puedan también transformarse sus propios centros, se digitalicen y se actualicen al 2021, que será cuando, si todo sigue el trámite que lleva, pues podamos entrar en vigor esta LOMCE. ¿Y por qué? Porque era necesario, sobre todo acabar con todo esto. Estamos en una situación actual donde en esta pandemia ha traído consigo una crisis económica abismal y evidentemente no me he dado cuenta que no estábamos protegidos, donde se han creado una diferencia entre los centros públicos y, por ejemplo, los centros concertados, donde no ha habido la posibilidad de que todos los niños y niñas sigan su educación en esta situación especial. Nuestro sistema educativo no está fortalecido y hay que fortalecerlo. Y para eso hace falta esta ley que trae consigo más de 5.000 millones de inversión en la educación pública para reforzarla. Cuando hablamos de que una ley participada, que es algo que también la derecha ha estado diciendo, ¿no? Que era una ley en solitario que se está imponiendo, que no ha habido participación. Bien, pues han sido aceptadas más de 300 enmiendas al proyecto de ley inicial y se han incorporado directamente más de 250 propuestas de más de 200 colectivos con los que se ha ido trabajando. Es decir, queremos desde el Partido Socialista que esta ley pueda ser absorbida por la mayoría del tejido educativo y del tejido social, y eso sin darle voz y participación a aquellos que son los protagonistas del sistema educativo era ampliamente imposible. Cuando hablábamos también de los bulos,
Una de las cuestiones que se ha estado trayendo encima de la mesa era que se elimina a la concertada o que se ataca a la concertada, y nada más lejos de la realidad. Lo que se hace simplemente es reequilibrar los porcentajes que hay entre pública y concertada, que la ley Wert lo había eliminado. Había dado un protagonismo a la concertada en menosprecio de la pública, que eso es lo que estamos padeciendo, que hemos visto cómo nuestros centros se han ido debilitando. Y desde luego lo que hace esta ley es reequilibrar y garantizar la libertad de poder escoger la educación que queremos cada uno para nosotros. Por eso cuando bramaban las derechas en el Congreso de los Diputados, libertad, libertad, el cinismo era el que salía de sus bocas. Desde luego la libertad solo se consigue si cualquier familia puede, en igualdad de oportunidades, poder escoger a qué centro quiere matricular a sus pequeños. Y eso solo podrá hacerse si se eliminan, que es lo que hace esta ley, las cuotas, esas cuotas obligatorias que ponían muchos centros concertados para darles servicios que ya estaban financiados por los fondos públicos que reciben. Esa forma de pedirles cuotas a través de fundaciones o de asociaciones donde hacían que familias que quisieran a lo mejor optar a ese centro por cualquier decisión que entendían que era lo que mejor le venía por cercanía a su casa o por otro aspecto, no podían enfrentarse a los pagos que se le exigían. Entonces, para garantizar una verdadera libertad de elección, hay que hacerlo en igualdad de oportunidad, y por eso eliminamos estas cosas. Más que la concertada, que se refuerce y se sigue manteniendo económicamente por parte del Estado. En cuanto al se va a eliminar el castellano de la aula, va a desaparecer el castellano como lengua vehicular. Jamás en ninguna ley de educación ha aparecido que el castellano es la lengua vehicular ni oficial del Estado. Eso lo recoge el artículo 3 de nuestra Constitución. Entonces está más que garantizado. Nuestra ley lo que dice es simplemente que se cumpla con lo que dice la Constitución, que la lengua oficial del Estado es el castellano, y que en aquellas comunidades autónomas que tienen las lenguas cooficiales, son el euskera, el gallego, el catalán y el valenciano, son tan oficiales como el castellano y también se utilicen a la hora de la educación. Entonces, lo que se plantea en esta ley es que cuando se acabe la primaria, maneje con total destreza las lenguas oficiales que haya en su comunidad. En el caso, por ejemplo, nuestro Andalucía es solo el castellano, y en las comunidades como Galicia, País Vasco, Cataluña o Valencia, pues sean el castellano y su lengua cooficial. Creo que es simplemente darle garantía a nuestra Constitución, que es del... Porque desde luego parece que las derechas en estos tiempos eran mucho más... Mamen, ¿sí? Ahora, si te parece, vamos a seguir evolucionando. Vamos a darle la palabra a Inma. Vamos a tener oportunidad de seguir desgajando esta ley en muchas partes, y sobre todo vamos a tener la oportunidad en la última fase de esta hora de recibir preguntas. Inma. Hola, buenas. ¿Me oyes? Muy buenas. ¿Sí me muy oyes? buenas. Hola, buenas. Se te oye, oye. Muchísimas gracias por participar desde el PSOE de Alcolea. También quiero saludar desde aquí a Paco Cuevas, secretario general del PSOE de Figueroa, que nos saluda en directo en esta emisión. La verdad que es un lujo, ¿no?, el poder crear esta red de trabajo, ¿no?, y que se vea que realmente el PSOE está aportando ideas. Inma, me gustaría que me dieras una visión casi muy personal, más allá del PSOE de Alcolea, más allá de tu acción como militante, sino, bueno, de tu hecho, de tu día a día como mujer involucrada dentro del movimiento asociativo de padres y madres de alumnos. Bueno, Alberto, primero buenas tardes a todos. Gracias, Mami, por tu introducción. Buenas, Esther. Muchas gracias por invitarme a esta charla tan interesante que ha organizado y que nos va a aclarar muchas de las dudas que existen sobre esta ley CELA, que tanto revuelo está creando, por otro lado, en la calle. Como me has pedido, vengo a dar mi opinión como madre, que forma parte activa y participativa de un colegio público. También tengo que decirte que formo parte de la Federación Papá Ágora, que es la federación que engloba a las asociaciones de AMPA de Córdoba y provincia. Mira, nosotros en líneas generales vemos representadas algunas de nuestras reivindicaciones históricas. Y te cuento. Bueno, evidentemente apoyamos la escuela pública. La educación pública en la escuela pública, matiz. Nosotros no estamos en contra de la privada concertada, pero sí estamos en contra de que se nos ocupen plazas escolares
en centros concertados, existiendo plazas libres en centros públicos. Y te pongo un ejemplo muy claro. Esto ocurrió en Córdoba. Nosotros nos manifestamos desde mayo hasta prácticamente septiembre. Yo creo que estaba el curso incluso empezado. Por este mismo motivo, teníamos un colegio público con solicitudes de plaza que no se ofertaban porque había un colegio concertado con plazas libres. Tenemos el derecho de elegir nuestro cole para nuestros niños y, por supuesto, que no se tenga que pagar una cuota porque la educación pública es gratuita. Otro punto que sí que me gustaría destacar de esta ley es que se elimina la financiación a colegios que segreguen por sexo a los alumnos. Esto ya me parecía que ya era hora de que se quitara. Mira, nosotros desde las asociaciones trabajamos para que nuestros colegios sean lo más atractivos posible. Y en eso nos llevamos todo un curso escolar entero con multitud de actividades, sin apenas recursos, solamente con la cuota de nuestros asociados y con las pocas actividades que se pueden hacer y de las que la gente quiere participar. Queremos una escuela pública de todos y para todos. Una escuela inclusiva, moderna, adecuada a nuestro tiempo y que no deje a ningún niño y niña atrás. Si esta ley le devuelve el protagonismo a la escuela pública y además nos dota de presupuestos para preparar recursos, tanto materiales como humanos, que son tan necesarios, pues perfecto entonces. La verdad que esta propuesta que nos planteas, ¿no? Y esta realidad que es la que vivís muchos madres y padres de alumnos, la verdad que debe ser conocida, sobre todo porque fundamentalmente, no sé si coincidiréis vosotras conmigo, la educación es algo que nos afecta en nuestra vida y en no más allá incluso de cuando nosotros vamos al colegio. Es decir, al final en la formación de nuestra familia buscamos el centro que realmente se adecue a cuáles son nuestras necesidades. La vida que comparten nuestros hijos en gran parte y la formación son con sus compañeros y compañeras de clase. La coexistencia y la convivencia con padres y madres que comparten centro con nuestros hijos es casi obligatoria y además se da con frecuencia, con lo que este debate sobre educación, ¿no? y ha pasado en el centro de mi hijo. Al final, cuando se establecen este tipo de debates entre la AMPA, entre los padres y madres de alumnos, son positivos, pero creo que fundamentalmente hace falta mucha información y formación a la hora de poder opinar sobre estas cuestiones, ¿no? Lo digo porque cuando yo lo he llevado al ámbito familiar o al ámbito más cercano de mis amigos, las barbaridades que ha desmentido Mamen en gran parte o las realidades como las que tú estabas contando, Isma, son el día a día nuestro, ¿no? Y con esto quiero enlazar casi con Esther, ¿no? Esther, muy buenas tardes. Buenas tardes. Tú toda esta realidad es la que te has ido encontrando durante los años que estuviste como responsable, pero también tú eres profesora, ¿no? Es decir, estás viviendo la parte de la administración, la parte ideológica de militancia, pero también la parte de profesora, con lo que yo creo que tu testimonio va a ser también muy clarificador sobre las realidades que se dan en el proceso educativo. Pues sí, la verdad, muchísimas gracias, Alberto, Antonio Roja, Mami, Naima. Creo que hoy es un día importante, lo has dicho al inicio, y creo que el 25 de noviembre era un día para que habláramos de educación. Lo tenemos claro desde el Partido Socialista Obrero Español, que es el arma que nos va a aportar esa igualdad de oportunidades, que esa ley tan necesaria hoy en día. Estamos viendo cómo la desinformación, los bulos que están emitiendo partidos concretos porque les interesa. Esta es la ley de la libertad para la decisión y para elegir los colegios y los centros educativos que nos hacían falta. Porque, mirad, lo sabemos los que estamos aquí, cuántas familias en Córdoba que viven en determinadas zonas no han podido llevar a su hijo a un centro público. Esa es la falta de libertad que necesita la pública, y la pública es la defensa de nuestro Partido Socialista Obrero Español. La concertada, bueno, aparece en una etapa de la historia donde hacían falta infraestructura y aparece y surge esa red de centros concertados. Pero hoy en día tenemos colegios, este curso, ¿verdad, Isma? FAPAGORA ha luchado y hemos estado apoyando desde el Partido Socialista Obrero Español, desde el Partido Socialista de Córdoba. Hemos estado apoyando a esos padres, a esas madres, a esos equipos docentes como Caballero de Santiago,
que tienen plazas sin ofertar. ¿Por qué no se han ofertado esas plazas en Caballero de Santiago? ¿Por qué no se han ofertado esas plazas en Algafequi? ¿Por qué han eliminado una línea en centros como el de Moriles? Favoreciendo, por supuesto, la apertura en centros concertados donde esas plazas han sido amplias y sobrantes. Es una falta de respeto a la familia, a la ciudadanía, a los andaluces y a las andaluzas, porque este gobierno de la Junta de Andalucía está claro que apuesta por esa libertad, pero solamente para los que más tienen. Los barrios obreros, hemos hecho muchas inversiones. Hemos hecho inversiones en colegios de la Fuensanta, porque de la Fuensanta y, por supuesto, en colegios públicos. Necesitaban esas herramientas para hacer atractivos sus centros educativos. Y hemos hecho inversiones también en centros rurales, donde más necesitamos esos colegios que son el motor de aldeas, colegios rurales que necesitan de esa inversión. Y hoy en día pues nos hemos encontrado con un gobierno de la Junta de Andalucía, un gobierno trifachito, que se ha ido cargando todas esas inversiones y toda esa apuesta por la educación pública que necesitaba Córdoba. Estamos hablando de un colegio Turruñuelo, que fue un colegio muy peleado, muy trabajado, dialogando con la comunidad educativa, y un instituto, Miralbaida, ¿verdad, mami?, que también ha sido muy trabajado por el distrito, por esa agrupación y por esta secretaria de Educación del PSOE de Córdoba, y que ahora tienen esa luz verde. Esa luz verde porque el Partido Socialista se encargó de dejarlo todo preparado para que la educación pública sea una realidad. Habíamos hecho un estudio donde las familias nos reclamaban en el propio centro de la ciudad colegios públicos para llevarlos y no tener que bueno, pues la historia de nuestra vida y de nuestra ciudad ha evolucionado y nos teníamos que adaptar. Esta ley es necesaria, hoy más que nunca. Es la ley de la igualdad de oportunidades, es la ley de la libertad, de la enseñanza artística, es la ley de la familia, de la participación, de los consejos escolares y, por supuesto, devolverle la voz a los docentes, dignificar el papel del docente, que en Andalucía nos han quitado esa seguridad en las aulas. Hemos sido la única comunidad autónoma donde estamos manteniendo una ratio increíble con una pandemia mundial. Lo decíamos, hasta el gobierno de Madrid, pongo ese ejemplo, ¿no?, que es del mismo signo, ha bajado la ratio a 20. Nosotros seguimos con nuestros maestros, nuestras maestras, que son, de verdad, se están dejando la piel, pero también, ojo, se están dejando la vida y se la están poniendo en juego. Y hay que dignificar el papel de los docentes, y esta ley creo que defiende mucho esa comunidad educativa que el Partido Socialista ha ido construyendo, que ha ido adaptándose, y necesitamos un marco teórico a nivel nacional que ampare, por supuesto, a todos los rincones de nuestro país. Con lo cual hay que cumplirla, por supuesto que hay que cumplirla. Vamos a ver qué papel tienen la autonomía y las competencias, pero creo que hoy más que nunca, como decía Mamen, y viendo lo visto, esa información y esa formación, Alberto, muy bien apuntado, porque es verdad, no podemos protestar ni podemos manifestarnos sin habernos leído una ley. ¿Dónde dice, en qué artículo dice que los colegios de educación especial se van a cerrar? Cuando habla una ley de incluir a los alumnos y a las alumnas que tengan unas características favorables para estar en un centro ordinario donde la sociabilización sea muy positiva y, por supuesto, progresivamente en 10 años. Y no se van a cerrar, se van a quedar de referencia y van a dejar de ser centros donde se relacionen los alumnos y alumnas específicamente entre iguales. Vamos a intentar trabajar esa inclusión progresiva a lo largo de 10 años, y se va a trabajar con consenso, por supuesto, y se va a trabajar de manera dialogada, como hacemos nosotros. No podemos dejarnos llevar por lazos naranjas ni por lazos multicolores. Tenemos que dejarnos llevar por nuestra lectura, por nuestra verdad, y, por supuesto, tenemos que tener claro qué es la realidad. Ya lo anuncié hace tiempo, hablaba de un aprobado general y nunca pasó un aprobado en general. Fue una falta de respeto también al profesorado. Estábamos trabajando online, estábamos dejándonos la piel a través de una cámara y volvemos a dejárnosla, como para que nos dijera que una ley no decía lo que realmente estaba expuesto en algo tan serio como una ley orgánica. Es muy necesaria esta ley, la ley de la libertad, la ley de los valores, la ley de la igualdad de oportunidades y la ley para que todos y todas
tengan esa inversión de la educación pública, que en Andalucía nos han arrebatado 384 millones de euros que aportó el Gobierno central y que no sé todavía a dónde ha ido, y que las familias de esos colegios de la educación pública merecen tener una educación de calidad y de futuro. Bueno, nos empiezan a llegar preguntas y os lo voy a plantear. Siempre las preguntas que voy a hacer las voy a hacer para vosotras tres, ¿vale? Para que me intentéis dar vuestra perspectiva. Desde aquí deciros que ya son 72 las personas que se han sumado en directo a la charla. Están llegando saludos de gente que ha sido responsable y que es referente en el ámbito de la educación, como Antonio López, el delegado de Educación, como Juan Pablo Durán, que está en la Comisión de Educación del Parlamento de Andalucía. Al final son muchos los ojos que están puestos en nosotros y que hoy tenemos que empezar a construir determinados debates que se lleven a las instituciones. Os hago una pregunta que nos llega y nos dicen, ¿no? La ley, y yo lo desconocía, ¿no? Habla de delito fiscal a la hora de las cuotas en los concertados. Me preguntan directamente, ¿cuándo vamos a ir a un sistema puramente público-privado? Yo, además, en esta semana he tenido un cierto debate. Hoy leía un diario, Crónica Sur, ¿no? Donde hablaba de que en realidad parte de la concertada es un sistema público, ¿no? Y donde no ha sido la concertada en sí, sino ha sido la concertada en parte religiosa la que ha salido a la calle. Entonces, aquí os lo dejo abierto, ¿no? ¿Cuándo vamos a ir a un sistema puro público o privado? O si parte de la concertada pensáis que forma parte de la pública o no. Y hablar en torno a ese delito fiscal que son las cuotas voluntarias obligatorias que imponen a muchas familias y que son el filtro para que esos niños y esas niñas no puedan entrar en esos colegios. Muchas gracias. ¿Empiezo yo? Por ejemplo, cojo el salto. Modelo público o privado exclusivamente. Desde luego eso es lo ideal sobre el papel. Quien quiera escoger que quien quiere una educación distinta a lo que la mayoría quiera, que se vaya a un privado y lo pague, y quienes queremos, evidentemente, construir un país con niños y niñas formados en igualdad, pues optaríamos por el sistema público. La realidad es que a día de hoy se puede, a día de hoy no tenemos ni las infraestructuras necesarias para poder hacerlo. ¿Hay que caminar hacia ese fin? Mi opinión es que sí, desde luego sí. Y por eso esta ley, una de las cuestiones que hace, como decía, era la eliminación de esas cuotas voluntarias obligatorias que lo que hacen es financiar esos centros, refinanciar esos centros concertados, donde al final lo que trae consigo es que prestan unos servicios que la pública no puede prestar porque gran parte del presupuesto que debería ir a la pública va a esos concertados, con lo cual al final no compiten porque no ofertan los mismos servicios a los padres, a la familia a la hora de escoger. Inma. Yo, pues mira, opino exactamente igual. Vuelvo a lo que he dicho anteriormente. No se puede pagar por una educación pública, porque es que ya existe. ¿Por qué vamos a pagar por ella? Es que no entiendo las cosas. Yo tengo a mis niños en un colegio público y ahora mismo en la universidad pública y creo firmemente en ella. La escuela pública tiene garantías, tiene que seguir teniendo garantías y la gente tiene que creer en ella. ¿Por qué hay que pagar? Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Muy bien, Inma. Y Esther, ¿tú cuál es tu punto de vista? Yo creo que es el modelo ideal, ¿no? La pública y la privada. Siempre se ha escuchado en mi casa que quien quiera educación privada o religiosa, que la pague. Es verdad y es real que toda ley necesita un consenso, un diálogo y, por supuesto, se han escuchado a toda la gente. No podemos olvidar que existe una red ya creada históricamente y, por supuesto, se ha avanzado muchísimo. Siempre tendremos que seguir mejorando y apostando por esa red público-privada para el futuro, pero es una ley que ha avanzado considerablemente y que era muy necesaria. Y apuntaba Mamen también de esas actividades, de esas donaciones. Tenemos que tener muy claro que el dinero público debe de ir para todos y para todas y hacer una educación de calidad. Así que el modelo público-privado, por supuesto, siempre, pero con herramientas y diálogo. Y el diálogo
tenemos que tener claro que contamos con todas las voces y todas las partes de una comunidad educativa que a día de hoy es muy heterogénea. Pues seguimos. La verdad que está siendo muy interesante. Gracias a las tres cómo estáis abordándolo, ¿no? Nos llegan preguntas de la Juventud Socialista, de las Juventudes Socialistas, ¿no? Que desde aquí también les mando un saludo a las Juventudes Socialistas que están al pie del cañón, también construyendo ese futuro del PSOE y ese presente que son ellas. Me preguntan fundamentalmente, y es una cuestión casi filosófica, ¿no? Dicen, ¿qué pueden esperar las familias y los docentes de la aplicación de esta ley? El orden el que vosotras establezcáis. Mamen. Complicado ser concisa en la respuesta de esto. ¿Qué puede esperar? Las familias, sobre todo, que su hijo y su hija van a tener una educación en la que les va a preparar para enfrentarse a los retos actuales que hay, no una educación como está planteada hasta ahora, que rescataba algo que ya estaba más que descartado años anteriores, como la reválida y ese tipo de cuestiones, una educación mucho más actualizada y moderna, una educación que si en algún momento tienen alguna dificultad, les va a dar los recursos necesarios para que pueda continuar con ella. También le va a plantear a la familia el devolverle la voz y la participación dentro de los centros escolares, que la ley Wert le había eliminado, porque los consejos escolares con la ley Wert se habían convertido en meros entes consultivos, donde si querían se llevaban los temas, se podían debatir, pero lo que se acordara no había obligatoriedad ninguna de ejecutarlo. Ahora se le devuelve ese carácter decisorio a los consejos escolares, ese órgano de participación que tienen las familias, para poder tener un control activo de la educación que reciben su hijo y su hija. Sobre todo van a poder esperar que sus hijos, cuando terminen de formarse, van a estar, además de tener todos los contenidos necesarios para poder enfrentarse luego a una educación superior y a una profesión, van a tener también una educación en valores, en civismo, un conocimiento de cuál es su papel como ciudadano dentro de la sociedad en la que vivimos, que desde luego les hará ser ciudadanos mucho más críticos. ¿Alguien más? Sí, vale, mira, pues yo voy a ir un poquito más allá. La familia trabajamos siempre con nuestros niños, entonces, si esta ley nos va a permitir que no volvamos a salir a la calle a reclamar los recursos que tanto necesitamos para nuestros colegios, fantástico. Si además esta ley nos va a permitir que un niño no salga del sistema educativo y que quiera seguir estudiando desde primaria a secundaria y después quiera seguir en la universidad, pues entonces yo creo que lo volveríamos. Eso sería cuadrar todo lo que necesitamos las familias. ¿Eso me bien? Esther. Pues mira, Alberto, hoy que es el día 25 de noviembre, un día tan importante para la ciudadanía y para la educación, las familias también van a percibir, así como los docentes, de esa falta y de esa no financiación a los colegios segregadores. Esa ha sido otra de nuestras luchas del Partido Socialista desde que la ley Wert financiaba con dinero público y adoctrinaba. Han utilizado a los menores, cosa que el respeto también a esos menores, bueno, ahí también tenemos que trabajar un poco en esa línea. Por supuesto, nunca se nos ocurriría a nosotros, a los maestros de la pública, poner al menor en el centro de la reivindicación en horario lectivo. Lo están haciendo y están yendo más allá. ¿Y sabéis por qué? Porque es la ley de la familia, es la ley de los maestros, es la ley de los agentes educativos, es la ley de la sociedad y es la ley de la igualdad y de la libertad. Y eso a los partidos de la derecha y de la ultraderecha les duele mucho. Y es una ley que ha salido con un apoyo mayoritario en el Congreso de los Diputados. Con lo cual, hoy es un día grande cuando esa ley se desarrolle y se aplique en los centros educativos. Los maestros y las maestras vamos a tener esa libertad y ese trabajo dignificado y, por supuesto, la enseñanza artística, que ya sabéis de mi sensibilidad hacia ella, han ocupado el espacio que se le quitaron. Vuelven a tener el protagonismo en la educación obligatoria. Siempre
por supuesto, mejorable, como yo siempre digo, pero os recuerdo una ley que para que esté aprobada con una mayoría ha tenido que haber diálogo, debate y, por supuesto, consenso. Pero hemos dado un paso muy importante para que las familias vuelvan a recuperar esa participación en los consejos escolares, tengan voz y voto, porque las familias forman parte del motor de nuestras escuelas y los maestros son el corazón de ellas, ¿no? ¿Qué haríamos sin esos maestros que se han dejado la piel y se están dejando la piel para que hoy en día nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan esa calidad educativa? Se lo debemos a la comunidad educativa y a ese tándem entre familia y docentes. Pues el debate se está poniendo, la verdad, que muy interesante, porque además no dejan de llegar preguntas, ¿no? Y yo, si os quiero preguntar, si os parece, os hago 3 preguntas casi a la vez, que pueden y además van muy en la línea de lo que estáis hablando. Hay una pregunta, ¿no? Sabéis, de parte del espíritu del Partido Socialista en su relación con la Iglesia Católica, ¿no? Preguntan que cuándo realmente va a desaparecer la religión como un aspecto puramente educativo y se va a dejar para la esfera privada, fuera del ámbito educativo. También nos preguntan qué pensáis o cómo que pensáis que el Gobierno central debería actuar en función a aquellas comunidades que han dicho que aplicarán la ley al mínimo, cuestión que es realmente preocupante. Y bueno, también nos llega una valoración, casi una cuestión que agradezco, ¿no? Hablaban de los tantos por cientos, ¿no? Y de los modelos en Europa. Y sí quería detenerme en esta cuestión porque creo que es muy interesante, ¿no? Hablaban en modelos donde en Noruega, en Finlandia, los países nórdicos, donde el tanto por ciento de la educación pública es prácticamente el 100%. Y donde siempre se pone como ejemplo, en los informes PISA, se pone como ejemplo de modelo educativo socialdemócrata, nunca lo olvidemos, como ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, ahí os dejo esas 3 preguntas. La primera es la religión, la segunda, el saber qué pensáis vosotros sobre cómo debe ser la actitud del Gobierno central ante las comunidades que intentan hacer que la ley se aplique al mínimo. Y en tercer lugar, si os gusta ese modelo socialdemócrata, ese modelo nórdico del 100% público en un país como España, donde el debate es muy intenso. Muchas gracias. Bien, comienzo por la primera, por la religión. Estoy firmemente convencida de que la religión, la práctica de la religión, compete a la esfera privada de cada ser. Muy libre, que cada uno crea, no crea en lo que quiera, en lo que estime, en lo que le han educado, en lo que le han enseñado en su casa. Eliminar la religión de la escuela, claro, el paso sería, desde luego, mi pregunta, ¿y cuándo rompemos el concordato con la Iglesia? Son pasos en los que yo creo firmemente que habría que hacerlo, sí, cuanto antes. ¿Que se van a hacer? Ojalá lo veamos pronto, ojalá lo veamos. Entiendo que la religión compete a una esfera que quizá sería mucho más útil vivirla en otro estado, incluso en otro espacio, que no fuera ni siquiera un aula. Podría, algo más trascendental, quizá incluso hasta en otros espacios físicos, sería mucho más productivo para aquellos que quieran formarse en ello y profundizar. En cuanto a las comunidades autónomas que el PP está diciendo que en aquellas en las que gobierna que van a aplicar la ley al mínimo, las administraciones no escogen si las leyes las aplican o no, o en un 5% o en un 20%. Las leyes son de obligado cumplimiento. Y evidentemente quien no cumple la ley todos sabemos lo que les pasa. Evidentemente están los tribunales y allí tendrán que ver. Qué pena que el PP otra vez nos haga tener que ir a tribunales, que cuando algo no son capaces de aceptar, que frente a su reforma educativa del 2013, que solo aprobaron ellos en solitario, con su mayoría absoluta, ahora esta ley educativa apoyada por 6 grupos distintos y muy diversos de nuestro Congreso de Diputados, pues que su única respuesta sea la pataleta de, bueno, yo le voy a aplicar el mínimo, pues entonces se tendrán que ver en los tribunales. Y en cuanto al porcentaje de pública concertada o privada, retornamos un poco como a la primera pregunta. Es verdad que eso es lo ideal. Lo ideal es que el 100% de la educación fuese pública, en igualdad de oportunidades, sostenida con fondos públicos, y desde luego para eso también, si nos fijamos en modelos nórdicos, no nos olvidemos el sistema fiscal que tienen esos modelos nórdicos, con unos impuestos mucho mayores que hacen que esa educación pública al 100% pueda ser sostenida y además muy, muy competitiva, y ojalá podamos avanzar hacia ese modelo en España. Esther. Pues, Alberto,
Hablábamos de la religión, con todo mi respeto, y independientemente de lo que pensemos, estoy con Mami, ¿no? Además, es una reivindicación de las juventudes socialistas históricas de romper con el concordato, pero realmente las escuelas están para educar en otro aspecto. Y las familias que decidan que su hijo y su hija vayan a formarse o tengan esa formación religiosa, pues tienen la opción y la libertad de llevarlo a los privados religiosos. Entonces, la educación pública debe de apartar la religión de las aulas y cada uno que su familia tenga la libertad de formarlo fuera de los horarios lectivos. Es mi opinión personal, ¿no? Es mi opinión personal y la voy a emitir. Estoy totalmente de acuerdo con Mami. Es que es un tema muy personal y yo sé que es romper con muchas tradiciones, pero es que tenemos que dar pasos adelante y esta ley, desde luego, que ha sido un paso importante de progreso. En cuanto a cumplir la ley, bueno, pues nos están diciendo de las comunidades que gobiernan otros partidos políticos que no respetan la democracia, que hace falta más educación para todos y para todas, por supuesto, porque la mayoría del Congreso de los Diputados ha aprobado una ley de consenso y creo que la ley está para cumplirla, ¿no? La transparencia y la ley es uno de nuestros valores en alza, de presente y de futuro, y creo que, bueno, las comunidades autónomas tendrán que aportar y por lo menos, como decía Mami, ¿no? Las leyes están para cumplirlas y ya sabemos las personas y los colectivos o las comunidades autónomas que no la aplican, pues vamos a empezar en una pugna de tribunales que al final lo que estamos haciendo es retrasar. Estamos hablando de educación, estamos hablando de valores, estamos hablando de libertad, de una ley que por primera vez apuesta por esa gran bandera del Partido Socialista, que es la libertad, el espíritu crítico y, por supuesto, los valores. En cuanto al modelo finlandés o el modelo nórdico, los modelos nórdicos, muy estudiados en todas las facultades de ciencia de la educación como modelo referente, y los modelos más innovadores pues apuntan hacia ahí, ¿no? Pero claro, ¿qué falta? Falta financiación, falta una apuesta clara por la educación pública. Esta ley va acompañada de un presupuesto potente y ambicioso para la educación pública. Las comunidades autónomas tienen que favorecer también y acompañar con presupuesto. Hay transferidos varios tramos, como he dicho al principio, el último ha sido 384 millones de euros de fondos COVID para los colegios. Y estamos viendo colegios, y lo sabemos, donde los niños tienen que llevar el papel, el gel y todo. Con lo cual, está claro que este gobierno de Andalucía, por ejemplo, no está apostando por esa inversión y le está salvando los muebles a las familias andaluzas las transferencias de un gobierno central que sí está apoyando esta ley que apuesta por la pública. Modelo finlandés, modelos nórdicos, 100% pública, por supuesto. Y necesitamos de esa creencia, de esa apuesta y de personas que, junto con comunidades educativas, agentes sociales, tengan claro que es la educación del futuro, porque ahí están los resultados, ¿no? Bueno, el debate sigue. No os quiero poner nerviosa, pero son 150 personas, 153 personas las que están ahora mismo en directo viéndonos. La verdad que nos llegan preguntas desde muchas agrupaciones. Nos llegan una pregunta desde la agrupación de Ciudad Jardín, donde nos están preguntando en torno a ese bulo, ¿no? que la ley conlleva o que está diciendo la derecha en torno al castellano, ¿no? En torno al castellano, que además es mentira, porque lo que la ley dice es que se va a seguir respetando la Constitución española a la hora de la enseñanza en Cataluña. Pero nos llega también una pregunta de esa agrupación en torno a la educación especial. Yo sí quería que hicierais una reflexión, aquellas que queráis, evidentemente, y que queráis abordar esta cuestión, en torno a la educación especial. La gente quiere escucharlo. Muchas gracias. Bien, en cuanto al castellano, ya lo decía en mi intervención, es verdad que agradezco la pregunta para que podamos volver a repetirlo, porque es como el gran bulo que empezó a remover como los sillones en las casas de, perdona, que van a dejar de estudiar los niños en Cataluña en castellano. No, eso no dice la ley. Además, yo cuando me lo dicen,
siempre digo, ¿me puede decir en qué artículo por favor aparece? Porque no aparece ninguno. Lo que se dice es que se garantice que van a estudiar tanto en castellano como en la lengua cooficial. Y como digo, cuando terminen la primaria, aquellos niños de comunidad autónoma que no tienen lengua cooficial manejarán el castellano con soltura, y aquellos niños de una comunidad que tengan una lengua cooficial manejarán ambas dos. Y además de eso, también conocerán una lengua extranjera. Eso es lo que dice la ley. No dice absolutamente nada de que se elimina el castellano de la aula, ni muchísimo menos. Lo que pasa que la derecha tiene que combatir una ley tan fuerte y tan potente como esta con mentiras, porque sus verdaderos motivos no pueden decirlo, porque se les caería la cara de vergüenza de decir realmente qué es lo que quieren, que es el elitismo, que la educación siga en manos controlada como antaño mucho por la Iglesia en aquellos concertados religiosos, no en otros modelos de concertados, y evidentemente eso es lo que defienden, pero como les da vergüenza, se inventan bulos como este del castellano. Y en cuanto a la educación especial, muy importante, importantísimo. También otro caballo de batalla que quisieron coger, que por cierto, Vox lo lleva en sus distintos programas electorales, lo que dice esta ley. Exactamente eso, que es que hay que intentar dotar a los centros públicos de recursos para que aquellas familias que quieran que sus niños puedan tener una inmersión en los centros ordinarios puedan hacerlo, porque estos estarán dotados con los recursos necesarios. La ley lo que dice es que durante los próximos 10 años, desde que entre en vigor la ley, hay que dotar económicamente a los centros ordinarios para que tengan los recursos necesarios para que aquellos niños con capacidades distintas puedan, si sus familias así lo deciden, hacer su educación dentro de los centros ordinarios. Y aquellos que necesiten otro tipo de atención se quedarán en esos centros de educación especial, que seguirán siendo los centros de referencia y que tienen que tener la financiación necesaria para ello. Y uno con una pregunta anterior que se decía, ¿qué va a pasar en aquellos que no quieran cumplir la ley? El Partido Socialista no vamos a permitir que en Andalucía no apliquen, sobre todo, y se proteja la educación especial como hace esta ley, que no quieran jugar con la familia y que desde luego no dejen a aquellos niños y aquellas niñas con necesidades especiales o distintas sin cobertura y sin la protección que la LOM-LOE les garantiza. El Partido Socialista estaremos allí al pie del cañón. Esther. Mira, Alberto, totalmente de acuerdo. Ya sabéis que, bueno, al gobierno de la derecha y de la ultraderecha de Andalucía y a los partidos como vos, que llevaba en su programa eliminar, como es su idiosincrasia, los centros de educación especial, pues mira, yo le digo que la ley hay que leerla, hay que estudiarla, hay que profundizarla, porque lo que dice la ley es que las familias tendrán garantizados los recursos en los centros ordinarios, las familias de los alumnos con necesidades específicas educativas, en los centros ordinarios para que tengan la libertad de llevarlos, porque es una realidad cuando hemos gestionado que nos hemos dado cuenta que nos faltaban recursos específicos, y es una realidad en la educación especial, y teníamos que apostar por ello. Ahora hay una ley orgánica que nos ampara a todo el territorio español y que permite a las familias esa inclusión real, y además que se va a hacer a lo largo de 10 años progresivamente, y le van a dar esa facilidad para que las familias que consideren puedan llevar a su hijo y a su hija a esos centros ordinarios con unas clases ordinarias y con unos recursos adecuados y suficientes, porque hasta el día de hoy no lo hemos llevado a cabo, con lo cual es un avance. Me da mucha pena que se utilicen a los niños y a las niñas y a las familias, tergiversen la información y manipulen a esta parte de la población, que es una parte que levanta la sensibilidad de todos, y que no podemos permitir que se juegue con la educación, con la ley y, por supuesto, con la información. Es un trabajo que tenemos que hacer porque tenemos que siempre demostrar con hechos, con realidades y, en este caso, con los artículos de la ley. Con lo cual, léanse las leyes, todos los que se manifiesten antes de ir, porque quizá le están dando la oportunidad a los hijos de sociabilizarse, de tener una educación de calidad, de inclusión de verdad y real. Y os reconozco que cuando estamos gestionando en la Delegación de Educación estos temas, nos hacían falta estos recursos y nos hacían falta estas herramientas a nivel de legislación nacional para poder
ampararnos también con un presupuesto específico, con lo cual yo aplaudo este artículo, lo aplaudo y aplaudo, por supuesto, que las familias con este tipo de hijos e hijas puedan decidir a dónde van sus hijos. Y ya veréis con el tiempo, como yo digo, el movimiento se demuestra andando. Fue como el aprobado general y las mentiras tienen las patitas muy cortas, con lo cual veremos realmente cuál es el modelo de inclusión real que se va a llevar a cabo y vamos a ver cómo evoluciona. Pero sí que está en el programa, como apuntaba Mamen de Voz, eliminar los colegios de educación especial. Se van a quedar de referencia y se van a quedar para los casos que quieran quedarse y se van a quedar para los casos de un nivel más alto con una gravedad mucho más alta y que las familias decidan quedarse. Pero las familias que quieran que sus hijos vayan a un centro educativo que se relacione con niños de su misma edad, con otras capacidades y con otras características psicoevolutivas, van a tener la oportunidad con esta ley. Pues ha pasado casi una hora. Nos siguen llegando preguntas. Nos pregunta Luis en torno a que, bueno, me gusta sobre todo porque se dan diferentes perspectivas ideológicas, ¿no? Esto de la retirada de la religión de las aulas, también él proponía hablar de la historia de las religiones, que al final es cultura, ¿no? Es cultura de nuestra manera de ser y de nuestra sociedad. Yo os quiero dejar a las 3 que hagáis una reflexión final. Una reflexión final en torno no solo a la ley, sino lo que la educación supone como herramienta de cambio, como herramienta de igualdad, ¿no? ¿Qué supone para vosotras y cómo creéis que la educación, más allá de esta ley, debe ser esa semilla que siembre la planta que haga crecer la sociedad? Tenéis 2 minutos y os doy la palabra. Inma. Bueno, pues yo básicamente voy a volver a repetir lo que he dicho. La educación, como tú muy bien dijiste al principio, es la base de una sociedad. Los niños se tienen que educar. Hay que coeducar también, que es muy importante. La educación emocional en los colegios también tiene que ser una asignatura muy importante, porque todos tenemos que participar de ella. Así los niños saldrán a la calle y se podrán defender siempre. ¿Mamen? Sí. La educación, bueno, mi formación, yo soy ingeniera informática, mi formación no tiene que ver con el ámbito educativo, pero siempre mi tiempo libre lo he dedicado a luchar, mientras estaba en la universidad, por una educación universitaria pública y de calidad, y de ahí, evidentemente, ya empecé a descubrir el apasionante mundo de la educación, y ya en el 2012 luchaba y colaboraba con FAPÁGORA y con la plataforma que surgió por la defensa de la educación pública en Córdoba, por ver el atropello que suponía esa ley Wert a la educación. A mí particularmente me da mucha tranquilidad y orgullo que sea el Partido Socialista el que haya traído este proyecto de ley, que por un lado barre el daño que ha hecho la LOMCE, que no va a ser fácil ni va a ser inmediato, que va a costar muchos años de esfuerzo, de inversión, el poder recuperar un sistema público y el lo suficiente, porque es necesario. Si queremos una sociedad sana, con miembros de pleno derecho, donde da igual en qué barrio hayas nacido, en qué casa hayas nacido, puedas escoger si el día de mañana lo que quieres es estudiar una formación profesional, porque lo que te gusta sea bien manejar un taller mecánico, o si quieres ser el próximo astronauta y quieres llegar a ser ministro después, puedas hacer lo que nadie te frene, que nadie le diga a un niño o una niña, y ahora que tengo hijos pequeños, pues lo siento más todavía, tú no puedes hacer lo que tú quieres porque no te lo mereces, no está en tu sino donde has nacido que puedas acceder a ello. El mayor orgullo que tenemos, y es por eso por lo que luchamos los socialistas, y por eso me siento estar en mi casa cuando escucho a todos mis compañeros y compañeras defender con una voz única y firme que la educación tiene que ser pública, de calidad, y desde luego que garantice esa equidad para que todos podamos tener un desarrollo de vida. Esther. Bueno, pues yo creo que la educación es la herramienta que nos hace iguales, y creo que esta ley
aporta esa igualdad de oportunidades para todos y para todas, que podamos estudiar los nietos de los jornaleros, las nietas de los barrenderos y que tengamos esa libertad de acceso a la educación a la que queramos. Con valores, por supuesto. Se nos olvidan los valores y la educación emocional que apuntaba Inma. Es muy importante que transmitamos, por supuesto, conocimientos, contenidos, que tengamos un sistema educativo potente y fuerte en cuanto a evaluación, pero que también trabajemos de forma transversal esos valores y que el Partido Socialista Obrero Español siempre ha apostado por esa igualdad, esas enseñanzas artísticas que nos hacen más libres, que nos hacen más creativos, que fomentan en el alumnado esa capacidad de espíritu crítico, porque, ojo, nosotros no adoctrinamos, nosotros queremos que los niños y las niñas y los estudiantes de las universidades públicas tengan la capacidad y, por supuesto, el espíritu crítico para decidir lo que quieren hacer con su vida, pero que tengan la oportunidad. Es la ley de la oportunidad, de la libertad y de los valores. Y es la ley del Partido Socialista de diálogo y de consenso. No ha sido fácil, sustituir a una ley que ha hecho tanto daño, que ha segregado, que ha eliminado la voz y el voto de las familias, que ha querido coartar las libertades a los docentes y que no le ha permitido a las maestras y a los maestros, a los profesores y a las profesoras aportar unos conocimientos que dieran esas capacidades, esos conceptos, pero también esos valores tan necesarios hoy en día en Andalucía, sobre todo, porque ya hemos visto los escenarios que se nos pueden presentar cuando visualizamos una escena en el Parlamento andaluz. Así que hoy más que nunca educación pública y de calidad, de presente y de futuro, defendida por un Partido Socialista Obrero Español que se va a dejar la piel para la igualdad de oportunidades como siempre. Pues muchas gracias. Quería cerrar haciendo una reflexión final. Mirad, desde la agrupación del Distrito Sur, este tipo de debate, no en manera digital, lo hemos sostenido en el tiempo. Yo he tenido la suerte de hablar de Pilar del Castillo y de sus leyes de educación cuando era ministra de Educación, siendo Inmaculada Durán secretaria general y hoy miembro de la Ejecutiva Provincial, que también nos saluda. Lo hemos hecho saliendo a la calle para reivindicar un modelo más justo educativo desde el Distrito Sur, fundamentalmente porque nuestra zona es una zona que necesita de una atención preferente, porque es la educación y el modelo educativo igualitario la que hace que los niños y las niñas del Distrito Sur construyan un distrito, un barrio con igualdad de oportunidades con respecto a otros. Con lo que estos debates son muy necesarios, han sido muy necesarios, ¿no? Y forman parte de la historia de nuestra agrupación. Con lo que yo me quedo con una reflexión final. Vamos a seguir hablando de muchos temas, vamos a seguir hablando de educación. Desde aquí quiero lanzar un mensaje, ¿no?, a tantos y a tantas que durante tarde a tarde, desde las diferentes agrupaciones de Córdoba Capital, se nos están acercando para proponer debates. Este modelo va a seguir. Vamos a invitar a Inma, vamos a invitar a Mamen y vamos a seguir invitando a Esther. Y también les pedimos que esos debates que tienen día a día en sus agrupaciones y que quieren abordar de una manera constructiva como la que le hemos hecho hoy, que nos la hagan llegar, porque desde el Distrito Sur vamos a seguir apostando por este formato tan cercano y que lleva los debates del Partido Socialista a ese rinconcito que ahora mismo el móvil, el ordenador o la tablet acerca a cada militante y a cada persona que se acerca. Pues muchísimas gracias a las tres y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.